Aquel que tenga Biblia, me acompañe al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 hacia adelante. La historia de Bartimeo, hermanos, creo que casi todos nos la conocemos, una historia preciosa. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Que Dios nos bendiga, hermanos, a través de su palabra. El título de este mensaje, hermanos, quizás suene distinto a las cosas que alguna vez escuchamos. Es, en pregunta, gritos o clamor. Repito, gritos o clamor. Después entenderemos por qué el título, hermanos, y la esencia de este mensaje que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Primer punto: clama por encima del grito. Hay circunstancias, hermanos, donde la vida nos golpea, y cuando tú te haces daño, ¿qué es lo que haces? Gritar, ¿verdad? Cuando tú vas a coger alguna cosa o te golpeas, ¿qué es lo que haces? Rápidamente gritas y te agarras el miembro que te has hecho daño, la mano, en fin, el dolor en ti que produce grito. Dice en el Salmo 142:6: Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. No sé si te has visto de esta manera, afligido y entendiendo que esta circunstancia es más fuerte que tú. Quizás te has visto identificado con lo que te acabo de decir. La historia, hermanos, de Bartimeo no era una historia fácil. Bartimeo, hermanos, era ciego. No podía ganarse la vida, no tenía una familia. A causa de esa enfermedad le impedía hacer muchas cosas. Y lo único que podía hacer era mendigar para poder comer pan. Recibir alguna limosna. No podía hacer nada más. Todos los sueños de Bartimeo se truncaron. Si tenía ilusiones, desaparecieron. Si tendría proyectos, se rompieron. Porque la circunstancia de él a cualquiera la hubiera hecho gritar. Pero miren, hermanos, vamos a leer el texto en el versículo 47 y 48, y de aquí el Señor va a sacar verdades para hablarnos. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Miren, hermanos, la Biblia dice que cuando Bartimeo gritaba y clamaba, en otras traducciones se refiere a que alzaba la voz, gritaba. Y que cuando la multitud reprendía, dice la Biblia, a Bartimeo, significa que le estaba gritando, diciendo: cállate, no le molestes. Parece que en esa circunstancia la multitud y Bartimeo
parece ser que toma la misma decisión, y es gritar. Pero Bartimeo no gritaba, clamaba. ¿Qué diferencia hay entre gritar y clamar? Si aparentemente las dos cosas son igual, ya que están alzando la voz y gritando. Gritar es gritar por un dolor. Gritar es gritar por una queja. Gritar es gritar por un problema. Gritar es gritar por rebelarme en contra de Dios. Pero clamar es todo lo distinto. Clamar es fe. Clamar es depender de Dios. Clamar es diciéndole al Señor, ayúdame en mi necesidad. Es decir, Bartimeo tuvo dos opciones: gritar ante el dolor o clamar en el dolor. Rebelarse o tener fe. Quejarse o depender de Dios. Levantar sus puños en contra de Dios o levantar sus manos diciendo, ayúdame, Señor. Pero él decidió clamar por encima del grito. Tenía motivos para gritar, hermanos. Tenía motivos quizá para echarse para atrás y quejarse. Pero él decidió clamar. Levantar una oración de fe a su Dios. Y yo te digo a ti, en esta situación que te está tocando vivir, en este dolor que lo normal es que hubieras gritado, yo te digo, no lo hagas, clama. Abaya, Shoah, clama a tu Dios en medio del dolor. Éxodo 2, 23, 25. Israel está en Egipto cautivo, dice la Biblia. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, atención, gemían a causa de la servidumbre. Era normal que gemirían. Era normal que gritarían. ¿Por qué? Porque estaban esclavizados, cautivos. Pero ahora dice, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre. Ellos tenían dos opciones: gritar por la servidumbre o clamar. Y cuando clamaron, su clamor fue oído por Dios. Y entonces Dios oyó el clamor y el gemido de Israel y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Cuando clamamos teniendo que gritar, ese clamor sube al cielo. Ese clamor se eleva por encima de la circunstancia. El clamor, hermanos, me he dado de cuenta que el clamor tiene resultados gloriosos en la fe. Mirad, hermanos, tú que me estás escuchando, que tienes temor. Temores al mañana, temores a la noche, temores por la situación que estás viviendo. Dice en el Salmo 34:4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No dice de todos mis problemas, pero sí de todos mis temores. Tú que tienes angustia en el alma, he descubierto que en la palabra, por el clamor se puede vencer a la angustia. Salmos 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Tú que tienes ansiedad por lo que te está tocando vivir, quizás estés conviviendo con noticias negativas, con noticias donde te hacen llorar, con llamadas de teléfono que te cambian la vida. Y si una noticia es peor, otra es peor. A ti que te está tocando vivir en un hospital, hospitalizado. Sí, entre médico y enfermera notificado tu estado. Y esto te está produciendo ansiedad. Donde sientes como tu corazón se palpita más de lo debido, donde ves que la habitación del hospital se hace más pequeña, donde ves que teniéndolo todo no tienes nada.
Y eso te hace producir ansiedad, miedo, temor. Y esa ansiedad te hace tener presión en el pecho. Dice la Biblia en 1 de Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La pregunta es, ¿cómo puedo echar mi ansiedad sobre Él? Clamando, diciendo: ayúdame. Señor, levántame. Señor, restáurame, renuévame, fortaléceme. Sí, hermanos, he descubierto que clamar con Dios en medio del dolor es más poderoso que gritar, que llorar y que quejarse. El espiritual tiene una garantía en medio del dolor y es el clamor. Por eso yo te digo, clama por encima del grito. Cuando te venga el dolor, la circunstancia adversa, Evania Soanaya, el Señor te ha dado un arma y es clamar. Que tu clamor se escuche en medio de tu dolor y no los gritos ni las quejas. ¡Oh! ¡Aleluya! Y te voy a dar 2 motivos para que clames y sigas clamando. Primero, si eres persistente en el clamor, recibirás respuesta. Bartimeo, hermanos, dice la Biblia que a lo primero dice: y alzó la voz diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Seguidamente la multitud le decía: cállate, pero él dice, pero él clamando con más fuerza, volvió a clamar y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo tuvo que clamar, tuvo que rogar para que Dios obraría en él. Porque hay peticiones que no se cumplen, porque nosotros no cumplimos con el clamor. Porque Dios tiene el poder, pero Dios nos ha dejado a nosotros el clamor. En el Salmo 41:3 dice la Biblia: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. ¿Veis? Esto es un clamor persistente, un clamor constante. Pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y cuál es el resultado de este clamor insistente y constante? Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. El clamor, hermanos, cuando una persona clama en constancia y ruega y suplica, intercede, el Señor obra a consecuencia de su misericordia. Miren, hermanos, cuando Moisés está juntamente con Israel, que se van a pelear en la batalla de Amalek, dice la Biblia que a Moisés coge a Aarón y a Hur y se van al monte a orar, y Josué y el ejército a pelear contra los de Amalek. Y dice la Biblia que cuando Moisés levantaba las manos intercediendo, el pueblo recibía victoria. Pero cuando las manos de Moisés se cansaban, el pueblo de Israel poco a poco iba deteriorándose y Amalek iba venciéndoles. Yo hago una pregunta, hermanos, hago una pregunta. ¿De quién dependían el pueblo de Israel? ¿Del poder de Dios o del clamor de Moisés? Y la respuesta es de Dios, pero también del clamor de Moisés. Porque todos sabemos el poder que tiene Dios, pero no todos sabemos el poder que tiene el clamor. Todos sabemos que Dios es poderoso y que Dios todo lo puede hacer, pero a veces esa es la excusa perfecta para no descubrir el poder que Dios nos ha dado en el clamor. También quiero decir que si Dios no quiere hacer una cosa, aunque todos estemos clamando y rogando 24 horas, no hay quien tuerza la voluntad soberana y el brazo de Dios. Pero eso no quita de que Dios quiere obrar a consecuencia y a misericordia y que nosotros tenemos que clamar.
Porque, hermanos, los hombres de la Biblia, cuando clamaron a Dios, tuvieron resultados de gloria. Cuando Abraham clamó, Lot fue liberado del juicio de Sodoma. Cuando Isaac clamó, recibió la promesa de sus hijos. Cuando Jacob clamó, fue transformado en Peniel. Cuando Israel clamó, fue liberado de la esclavitud de Egipto. Cuando Moisés clamó, venció a Amalek. Cuando Josué clamó, quitó el anatema del pueblo. Cuando Ana clamó, recibió a su hijo. Cuando Samuel clamó, rugió Dios y los filisteos huyeron. Cuando David clamó, venció a los amalecitas. Cuando Elías clamó, fuego descendió sobre el altar. Cuando Eliseo clamó, el niño fue resucitado. Cuando Daniel clamó, su pueblo fue liberado de la esclavitud. Cuando Nehemías clamó, fue respaldado por el rey para restaurar Jerusalén. Muchos conocen el poder de Dios, pero no todos lo experimentan porque no conocen el poder del clamor. ¡Aleluya! Un pueblo que clama será un pueblo poderoso. Un pueblo que clama será un pueblo con respuesta del cielo. Un pueblo que clama será un pueblo con bendición. Yo te digo, no dejes de clamar, sé insistente, constante, permanece en el clamor, permanece en la intercesión, permanece en la oración, no desistas. La fe se eleva por encima de lo que no se ve. Puede que lo que veas sea una tormenta, donde los discípulos están a punto de perder la vida. Pero la fe y el clamor se elevan por encima de la tormenta. Y obedeciendo el Señor le dice, ven Pedro, no temas. Y Pedro obedeciendo al Señor se elevó por encima de la tormenta. El clamor te hace caminar donde otros quizás serían hundidos. El clamor te hace caminar por encima donde otros son retrocedidos para atrás. El clamor, hermanos, de un hijo de Dios, en persistencia y constancia, trae resultados de gloria. Créelo por la fe, tu clamor es poderoso. Le dice el Señor a Jeremías, el día que clamé me respondiste y me enseñaste cosas grandes y ocultas. Dice en el Salmo 138, el día que clamé me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Clama para que recibas fortaleza en tu alma. ¡Aleluya! Número 2. El clamor produce identidad de hijo. Leemos el verso 51 y 52. Dice la palabra. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. No le dice, vete, tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Miren, hermanos, cuando Bartimeo le dice al Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, le estaba reconociendo como rey, porque Jesús es el cumplimiento de la promesa de David, de que del linaje de David se iba a levantar un rey que iba a gobernar al mundo entero. ¿Quién es? Cristo. ¿Cuándo Jesús gobierna el mundo entero? En el milenio. Le reconoció como rey, como el descendiente de David, que un día sería rey, como un rey que en el futuro gobernaría su vida, y que en ese futuro habría muchas bendiciones. Pero ahora también el Señor, en su presente, ¿saben cómo se manifiesta? Como su Salvador, porque le dice, tu fe te ha salvado. Bartimeo lo reconoció como rey, pero el Señor se manifestó a él como Salvador, porque Jesús le importaba más su salvación que su sanidad. Si quiere las bendiciones del rey, acéptalo como Salvador,
porque solo siendo hijo recibirás sus bendiciones. Es mejor que Dios te sane el alma que el cuerpo, aunque el cuerpo también es importante y Dios tiene poder para ello. Pero ¿saben? El clamor al ciego Bartimeo le hizo acercarse a su rey, y ese clamor de dependencia hacia él, de ayuda, de te necesito, le identificó como hijo y lo salvó. Y le dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y al instante recibió la sanidad. Quiero, hermanos, que entendáis esto bien claro. El Señor tiene más importancia en salvarte que en sanarte. Aunque también sanarte es importante y hay que orar y clamar. Pero entiende esto, que si quieres que tu clamor sea eficaz y efectivo, tienes que ser hijo. Porque dice en el Salmo 34:15: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. En el Salmo 34:17 dice: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. En el Salmo 145:19 dice: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Vemos que en el 34:15 dice que Dios escucha a los justos. En el 34:17 vemos que los justos el Señor oye. Y en el Salmo 145 dice que los que temen al Señor, escuchará el Señor su clamor. Si quieres que tu clamor sea eficaz, efectivo, dentro de la voluntad de Dios y en tu constancia, lo primero que tienes que hacer es ser hijo. Porque Dios está más interesado en tu salvación. Si no tienes al Señor, yo te digo, Dios quiere provocar en ti un clamor de arrepentimiento para darte esa identidad de hijo, para que después tu clamor en constancia sea eficaz, efectivo, con dirección, con visión, con diana. Sí, oye, el Señor quiere responder a tu clamor y es: vete, tu fe te ha salvado. Sí, hoy el Señor quiere responder a tu clamor y es: déjame salvarte, porque yo estoy interesado en salvarte. Oh, Espíritu de Dios, ven sobre mis hermanos y sobre mis hermanas. Abba, te lo ruego en el nombre de Jesús. Te adoro a ti, Señor. Y número 4, esto, hermanos, a mí me hace mucho bien. Jesús también clamó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesús también clamó. Jesús en el Getsemaní, hermanos, acompañadme. Jesús se lleva a sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Le dice: acompañadme, orad y velad conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Velad y orad para que no entréis en tentación. Por primera vez, hermanos, por primera vez, el Creador, ya que Jesús es todo Dios y todo hombre, pide que su creación, los hombres, estén un rato con Él orando juntamente por Él. Jesús le dijo a sus discípulos: orad conmigo. Y miren, hermanos, los tres, Pedro, Juan y Jacobo, que permanecieron despiertos en el brillo y en la gloria del monte de la transfiguración, los que permanecieron despiertos en el brillo del poder y de la gloria de cuando el Señor se transfiguró y mostró un poco de la deidad que Él tenía y tiene, ahora en el Getsemaní duermen. ¿Saben por qué? Porque los hombres, por desgracia, permanecemos despiertos a tu lado cuando brillas, cuando todo te sonríe, cuando todo son alegrías, cuando todo son aplausos. Pero quizás en tu Getsemaní los hombres duerman y no aparezcan. Los tres que permanecieron despiertos con Jesús cuando vieron su gloria,
ahora que estaban viendo su dolor, se durmieron. Porque el hombre es así. El hombre es así, hermanos. El hombre es limitado, pequeño y finito. Pero miren, hermanos. Acompañadme. Caminemos con Jesús. Ese tiro de piedra que se fue más que sus discípulos en el Getsemaní. Jesús miró hacia atrás y vio a sus 3 discípulos cabeceando en oración. Pero él decidió seguir caminando para adentrarse en el camino de la oración con su Padre. ¿Cómo estaba el Señor? Dice Lucas 22:44. Y estando en agonía, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaba entristecido hasta la muerte, en agonía, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Pero dice la Biblia, mas él oraba intensamente. ¡Aleluya! Significa que si la agonía, la tristeza y el dolor tenían un nivel 9, la oración de Jesús lo superaba con un nivel 10. Si el dolor se hacía intenso, más intensa se hacía su oración. En Hebreos 5:7 dice, y Cristo, hablando del Getsemaní, en los días de su carne, atención, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor, ¡aleluya! Ahora no solamente era un clamor, sino un gran clamor. Y con lágrimas aquel que le podía librar de la muerte. ¡Abba, Saya, Soa! ¿Sabe lo que significa esto? Que el Señor empezó a orar con una intensidad, diciendo, Padre, he venido a hacer tu voluntad. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Subía el nivel de la intensidad de la agonía y del dolor. Y él elevaba su clamor y su ruego. Oh, hermanos, es como que me lo estoy viendo. Y él oraba más intensamente diciendo, he venido a salvar a la humanidad. El nivel de la agonía se elevaba. Y él elevaba su oración diciendo, he venido a cumplir tu voluntad, Padre Celestial. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice Lucas 22, 41 y 43. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y viene la respuesta del cielo, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¡Aleluya! Los hombres durmieron ante el dolor de Jesús. Los hombres durmieron ante la agonía de Jesús. Sus discípulos le fallaron en el momento crítico en el que les pidió ayuda por primera vez. ¡Sí, hermanos! Sin embargo, el cielo no dormía. El cielo estaba atento a la oración del Señor. Sí, todos los ángeles, toda la compañía angelical, estaban millones y millones de ángeles esperando una respuesta para que el Padre les ordenaría para fortalecer a su Hijo. No me digan cómo le fortaleció. Si le dio la mano, si le dio un abrazo, o le dijo la bendición de tu Padre sea sobre ti, porque eres un hombre y necesitas esa bendición para ser fortalecido. No me digas cómo fue fortalecido, pero una cosa sé cómo entró el Señor al Getsemaní y sé cómo salió del Getsemaní. Entró herido, entró con agonía, su sudor era como grandes gotas de sangre, entristecido hasta la muerte, con lágrimas. Y salió, hermanos, levantándose de la oración, como un león indomable y restaurado. Les dice a los discípulos, ¿qué hacéis? ¿Por qué dormís?
A la verdad, el hijo de perdición se acerca. Al fondo del Getsemaní, unos guardas se acercaban con Judas. Y el Señor, viéndoles, puso su rostro firme, levantó la mirada, dio un paso al frente y les dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Y ante el yo soy de Jesús, fueron doblegados y derribados al suelo. ¿Sabe lo que les estaba diciendo el Señor? Les estaba diciendo: si me prendéis, no creáis que es por vuestra fuerza, sino porque yo doblego mi voluntad a mi Padre. Y esto fue, hermanos, porque Jesús clamó en el Getsemaní. Yo te digo, hermano y hermana, no dejes de clamar. Sé que estamos viviendo, hermanos, en agonía, en tristeza, en desesperación, pero yo te digo, no dejes de clamar. Clama a tu Dios en medio de la angustia, si Él te responderá. Tú que estás en medio del Getsemaní, que estás dentro del horno de fuego, que estás dentro de la cárcel de más adentro, que estás dentro del foso del león, y no ves más que oscuridad, tristeza, agonía, lágrima, dolor, ansiedad, que tienes todos los motivos para gritar. Yo te digo, ¿qué tal si en vez de gritar empezamos a clamar? Ya que el poder del clamor es poderoso. Te invito en este momento a que, pese a tu circunstancia, elijas el clamor. A que bajo tu circunstancia elijas la oración. Que clames a tu Dios, que lo ames, que lo desees, que aceptes su voluntad sobre tu vida y que a pesar de todo tú sigues clamando al Señor. Oh, mi hermano, tú que estás hospitalizado y que me estás escuchando ahora en un momento crítico donde tu salud está empeorando y los médicos te dan malas noticias, tú que estás en tu casa y recibes llamadas de tus familiares que lo están pasando mal, yo te digo, ¿qué tal si en vez de gritar clamas? ¿Qué tal si al dolor lo silencias con tu clamor? ¿Qué tal si confiamos más en el arma que Dios nos ha dado, que es el clamor? Oh, te adoramos a ti, Señor. Busca al Señor ahora en intimidad y pídeselo, 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 clama a tu Dios.